Estamos ya en la recta final, solo quedan literalmente 2 clases más. Entonces, yo quiero que hoy tomemos o que hagamos un estudio de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, de Cristo, pero hoy quiero que lo miremos desde otra perspectiva, que creo que nos va a ayudar muchísimo. Imaginémonos que nosotros estamos buscando las razones o la manera de estudiar a Jesús, pero lo queremos estudiar por fuera de la Biblia, porque todo el mundo, cuando uno habla con las personas, siempre tienen el problema de decir, es que toda tu información viene de la Biblia, todo está allí escrito. Ya en algún momento nosotros habíamos hablado de que hay evidencias, por ejemplo, de la resurrección, y mostrábamos ciertas cosas que podemos utilizar acerca de la resurrección. Pero hoy quiero que miremos otras cosas que nos va a ayudar a pensar acerca de la persona más importante que ha existido en la humanidad. ¿De quién creen que estoy hablando? De Jesús, ¿no es cierto? Es la persona más importante de la humanidad. Y hay algo que yo he escuchado, hay algo que en algún momento me molestó y no entendí, y por eso me toca investigarlo, por eso me toca analizarlo, y es ¿por qué Jesús o por qué Dios decidió mandar a Jesús en el momento que decidió mandarlo? ¿Alguien alguna vez ha escuchado de esa objeción que uno le está predicando a alguien de Dios y le dice, mira, es que Dios mandó a su hijo hace 2000 años y 2000 años Él murió en una cruz? ¿Y qué es lo primero que la persona dice? ¿Por qué hace 2000 años? ¿Por qué no pudo haber sido ahorita? Ahorita que tenemos todo el avance tecnológico, tenemos las cámaras por todo lado, tenemos el internet, tenemos tantas cosas. ¿Por qué Dios decidió mandarlo en el momento que decidió mandarlo? ¿Por qué creen ustedes que Dios decidió mandarlo en ese momento? Si tienen alguna idea, si no, continuamos. Continuemos. Es interesante porque si yo te preguntara, imaginémonos, tú tienes que presentar el trabajo más importante de toda tu vida. Digamos que es el examen, o que tú eres un artista, tú eres un constructor, alguien que tiene que hacer algo y tienes la tarea de presentar la obra más increíble, espectacular y trascendental de la historia de la humanidad. ¿Cuánto tiempo tú te prepararías para esa obra? ¿Cuál sería lo que tú cuáles serían los mecanismos? ¿En qué momento tú escoges el revelarla? ¿En qué momento tú escoges el llevar a cabo esa obra? Es como, por ejemplo, cuando a mí me gusta mucho el cine, y en el cine siempre están las películas, el director hace su película, pero después llega otro proceso que es súper importante. Después de que la película está llena, está completa, está finalizada, ha pasado las pruebas, pasa a otro sector, y ese es el sector que va a determinar en qué momento van a estrenar la película. No sé si ustedes han escuchado, hay ocasiones donde se hace la película y el estreno va a ocurrir hasta dentro de un año. ¿Por qué pasa esas cosas? Ellos tienen precisamente calculado el momento en donde debe aparecer esa película, porque ellos están generando una expectación, porque ellos saben que van a obtener mucho más dinero, porque ellos van a tener algo que necesitan sacar. Ahora, si nosotros pasamos eso al evento de Jesús, ¿ustedes creen que para este evento que cambió la historia de la humanidad, Dios utilizaría un momento como al azar, como random, para decir, mira, yo creo que voy a mandar a Jesús en este momento de la historia y mirará a Dios qué va a pasar? ¿O cómo creen que Dios tomó esa tarea? Yo pienso que la tomó de la manera más seria, más increíble y perfecta del mundo. Y es nuestro trabajo como seguidores de Jesús darle sentido, aunque tal vez nunca lo vamos a comprender en su totalidad, pero darle un poco de idea a por qué Dios escogió ese momento particular. Te voy a poner algo que yo pienso. Yo creo que Dios lo puso en ese momento particular porque
Si hubiese sido en este momento en el que tú y yo estamos, donde hay cámaras, donde hay internet, donde todo el mundo se conecta, ¿qué tan fácil sería poder falsificar la información? ¿Ustedes han escuchado lo que son los fake news? Que todo el mundo ahorita está hablando de que son las noticias falsas. Y cómo las noticias falsas pululan por todo lado. Porque es muy rápido. Cualquiera en este momento puede coger su celular y decir, estoy viendo un extraterrestre. Y sin chequear absolutamente nada la veracidad de lo que está pasando, 10 otras personas que hacen, recomparten la historia. Y entonces, ¿qué es lo que llega el individuo que aparece y lee? Y dice, oh, wow, miren esta historia. 1500 personas repostearon esta historia. Esto tiene que ser, ¿qué? ¿Verdad? Como esas historias que aparecen en TikTok que dicen, este personaje se metió, se tiró en un lago y un microscopio asesino se le metió en la mente y lo mató. Y entonces las personas dicen, miren, como 5,000 personas han reposteado esto tiene que ser, ¿qué? ¿Verdad? Y cuando uno hace el estudio, cuando uno empieza a verificar los hechos, la mayoría de las cosas, ¿qué tienden a hacer? Mentira. En esta época, ¿cuántos de nosotros hemos visto cosas que uno dice, wow, esto pasó? O sea, yo vi esto. Y sencillamente era un app que hacía eso. Cuántas imágenes que uno va pasando rápido y el avión va cayendo y la persona va corriendo y ¡oh, Dios, ¿en dónde fue esto? No, mira, el nuevo app, mira todas las cosas que tienes que hacer. Sería muy fácil poder falsificar todas esas cosas. Creo yo que esa es una de las razones por las cuales Dios decidió mandar a Jesús en otro momento de la historia. Pero más allá de eso, esa es una de mis posiciones personales, pero hoy yo creo que Dios preparó al mundo de 3 maneras. Y hoy vamos a alcanzar a ver tal vez 2 de esas maneras. De por qué Dios escogió el momento en que Él escogió enviar a Jesús. ¿Estamos listos? Entremos en materia. La primera manera en que Dios preparó al mundo fue a través del mundo religioso. Y me parece muy impactante esto, porque todo hombre, desde la creación, tiene la expectativa de un ser superior. A nosotros en la actualidad, en la era moderna, se nos dice que el hombre por cosas innatas nace creyendo que no existe nada. Nace creyendo que no existe Dios. Y tú tienes muchos profesores de universidad que dicen, el hombre por naturaleza no cree en Dios. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que el hombre natural, piensen en los indígenas, piensen en las personas que existieron hace muchos años, ¿ustedes piensan que por naturaleza esas personas estaban más inclinadas a creer en la evolución? ¿Estaban más inclinadas a creer que venimos de los animales, que venimos de un proceso cósmico? ¿O qué tienen de común todas las culturas del primer siglo y antes del primer siglo? ¿Qué tenía de común las culturas incas, la cultura egipcia, la cultura azteca? ¿Qué tienen de común todas ellas? ¿Alguien quién? Alguien superior, algo sobrenatural, algo que va a ser fuera de lo normal. Todas las culturas del mundo creen en una deidad. La diferencia está en la cantidad de las deidades, la diferencia está en lo que esas deidades hacen. Pero aparte de eso, yo encontré 15 características, ya estoy como mi papá, me gustan hartos números. 15 características que corren en la mayoría de las deidades que han existido desde la creación de la humanidad hasta Jesús. Entonces vamos a arrancar con estas son las expectativas. Ahora, cuando yo te digo expectativa, ¿qué es lo que tú piensas con esa frase? No pensamos nada. Sí, que si tú dices yo estoy a la expectativa de algo, ¿qué es lo que tú estás diciendo?
Tú estás esperando, tú estás presuponiendo que algo va a pasar, tú estás expectante de un suceso. Ahora, dentro de la creencia de la religión, Dios utilizó la misma religión para crear no la expectativa, sino para mover lo que las personas van creyendo. Y vamos a mirar, porque no sé si ustedes han escuchado esto que dicen los pastores: Dios habla a través de tipos. Hay tipos en la Biblia. Hay un tipo que se llama Moisés, hay un tipo que se llama José, pero hay tipos de representaciones, de clases que se van sobreponiendo y que uno entiende sobre esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que las personas esperan de una deidad? ¿Cuáles son las 15 cosas? La primera cosa, que es lo más normal que una persona espera de una deidad, es que esa deidad sea profetizada. Tú escuchas en todas las culturas del mundo, cuando hablan de su deidad, siempre dicen: es que esta deidad fue profetizada. Tú lo puedes mirar con todos los dioses que han existido. Tú lo puedes mirar con Osiris, tú lo puedes mirar con Tammuz, tú lo puedes mirar con Marduk, tú lo puedes mirar con Indra, tú lo puedes mirar con Buda, tú lo puedes mirar con Zoroastro. ¿Qué tienen en común esas personas? Que todas fueron supuestamente profetizadas. Y entonces todos sus seguidores dicen: es que es profetizado que esta persona va a llegar en un momento determinado. Esa es la característica número 1. Característica número 2 de las deidades: todas tienen de una u otra manera una descendencia real, una descendencia imperial. ¿Por qué? Porque si tú y yo somos personas normales, lo que va por encima de las personas normales serían las personas que tienen poder. Y en la antigüedad, ¿quiénes eran los que tenían poder sobre los pueblos? Los reyes. Los reyes hacían lo que querían hacer con el pueblo. Entonces, una expectativa que tenía la persona de la antigüedad es que no solo es profetizado que un ser va a venir, sino que ese ser va a ser ¿qué? Real. Va a tener una línea real, porque se va a sentar en un trono, porque va a ser un rey, porque viene de un rey. Eso es todo lo que hacen todos los dioses. Y si tú miras, todos hacen exactamente lo mismo. Todos se van a sentar al final de un tiempo en un trono a gobernar. Todos tienen la descendencia de reyes que vienen aquí en la tierra. Piensa en, por ejemplo, en las deidades grecorromanas. Todas son dioses que vienen y se infiltran en la tierra. ¿Para qué? Crear reyes y crear imperios. Eso es lo que hacen. ¿Qué otra característica? Tercera característica de lo que las personas estaban esperando de una deidad: que su llegada fuese sobrenatural. Cuando tú empiezas a analizar las historias de cómo nacen los dioses, cómo nace Buda, cómo nace Indra, cómo nace Marduk, cómo nacen cada una de esas, tienen esa característica: fue sobrenatural. No se puede explicar de una manera humana. Entonces dice, el sol se juntó con la luna y tuvieron un hijo, y ese hijo entonces viene a ser ¿quién? El Dios. O esta montaña hizo esto, o este ángel hizo lo otro, y siempre es de esa manera. O una montaña se dividió y entonces salió un ser divino, y entonces nace esa figura. Todo esto es lo que tienen presente ¿quiénes? Las personas que están esperando una deidad. Por eso, si ustedes miran a los egipcios, todos ellos están esperando este prototipo de Dios. Cuarta característica: esta deidad durante un tiempo pasa alguna clase de peligro. Otro Dios lo ataca porque lo quiere destruir. Otro Dios está intentando obtener el trono y entonces va a tratar de destruirlo lo que más pueda. Y entonces ustedes ven en la historia de la antigua Grecia cómo arrancan las batallas de los dioses por poder. Y entonces ven a los dioses buenos peleando contra los dioses malos por busca de ¿qué? De poder.
Y entonces el Dios bueno siempre quiere estar ayudando y el Dios malo siempre quiere estar haciendo lo mismo. O sea, quiere tener todo lo que Él quiere. Ahí prácticamente estoy dando la historia de toda Marvel. Es lo que estamos viendo. Esa es la expectativa que tenían las personas en la antigüedad. ¿Qué otra expectativa tenían las personas en la antigüedad acerca del Dios? Que todas las deidades en un momento de su existencia iban a tener un momento de tentación. Todas van a tener ese momento en donde van a tener que decidir, ¿esto lo quiero para mí o realmente me voy a sacrificar para darle algo a alguien más? Todas, ustedes ven a todos los dioses de Roma diciendo algo muy similar. Diciendo, ¿sabes qué? Yo como que no sé si realmente quiero ayudar a Roma. Más bien como que voy a aprovecharme de Roma. Los dioses en Egipto, la misma circunstancia. Sexta característica, todos los dioses se identifican como alguien al que tú puedes seguir. Un prototipo de modelo. Todos los dioses que están ahí pueden descender y cuando descienden se presentan como prototipos de líderes. Entonces vemos a Zeus como un hombre que tú puedes seguir. Vemos a todas las deidades que tú las puedes identificar como un líder. Séptima característica, que es la más obvia y que todas las deidades tienen. ¿Cuál creen que es? ¿Es quién? Casi, pero la que todas las deidades comparten. Porque cuando uno empieza a mirar, esta deidad tiene estas características, esta deidad tiene estas otras características, esta deidad tiene otras características, unas tienen más que otras, pero hay una característica que la comparten casi todos. Y es que es porque tienen poderes sobrenaturales. O sea, ¿de qué sirve ser Dios si no puedes hacer cosas de Dios, verdad? Entonces vemos que las deidades dicen que sanan, dicen que pueden volar, dicen que pueden transformarse, dicen que pueden transformar las cosas. Todas las deidades pueden hacer cosas de Dios. ¿Qué más sigue? Octava característica. Las deidades tienen la capacidad y la voluntad de comunicarse con quien quieran comunicarse. Entonces arrancamos a ver las ideas de en lugares remotos, la deidad se le revela a una persona. Le dice, mira, ahora yo soy el que tú tienes que seguir. Yo soy el verdadero. Vemos cómo entonces, por ejemplo, los mormones tienen la revelación del ángel que se les revela a él y entonces les aparece y les dice, mira, esto es lo que tiene que ser. Entonces, todas las deidades tienen esa capacidad. Y esto es lo que las personas están esperando. Es algo que es normal de una persona que está esperando una deidad. ¿Qué otra cosa? Las deidades tienen la capacidad de enseñar cosas nuevas. Cosas que nadie más sabe. Revelar ciencia, revelar inteligencia, capacidades especiales. Es por eso que vemos entonces en las construcciones incas, dicen es que los dioses nos dan la sabiduría para poder construir todas estas cosas. Es algo que tú lo esperas de una deidad, que sepa más que tú. ¿Qué otra cosa? La mayoría de las deidades llegan a enfrentar alguna clase de juicio, alguna clase de problema judicial. Todas las deidades se van a enfrentar entre la decisión del bien y el mal, y hay un Dios o hay una deidad superior que determina lo que es bueno y lo que es malo, y todas las deidades se presentan y tienen que escoger entre eso. ¿Qué otra cosa? La mayoría de las deidades te ofrecen inmortalidad. Por eso vemos a los egipcios metiéndose cuando les hacían la momificación, que los ponían en sus tumbas con la expectativa de que iban a pasar al más allá
iban a ver a quién, a Osiris. Los incas, la misma situación. Los aztecas, la misma situación. Todos los dioses prometían la inmortalidad. Inclusive los budas, porque los budas creen en la reencarnación. Entonces tú reencarnas y reencarnas y reencarnas y reencarnas hasta que estás completamente perfecto. ¿Para qué? Para poder pasar al nirvana, el cielo de ellos. Entonces todos ofrecen la inmortalidad, la vida eterna. Es lo que prometen, una vida eterna. Y todas las deidades, ahora sí, son inmortales. Algunas tienen un momento de creación, pero todas no van a tener ninguna muerte. No hay deidad que muera, por decirlo de esa manera. Pueden ser creadas en algún momento de la historia, pero no van a morir. Siguiente expectativa. Todas las deidades tienen la capacidad de juzgar al hombre. Entonces, la persona que servía sabía que si yo tengo que entregar a mi hijo en sacrificio, ese Dios tiene la capacidad de juzgarme y por eso entonces yo puedo o debo entregar a mi hijo en sacrificio. Eso es una de las cosas que, por ejemplo, Dios más batalló. Dios, en todo el Antiguo Testamento vemos que Dios batalla contra todas estas expectativas que el pueblo tenía. Y les decía, yo soy el único que te juzgo. Yo soy el único que digo lo que está bien y lo que está mal. Deja de pensar que lo puedes hacer por ti o deja de pensar que otra deidad lo puede hacer. Esas son todas las capacidades que nosotros podemos ver. ¿Qué otra capacidad vemos así rápidamente? Muchas de las deidades tienen la capacidad de transformar cosas en alimento. Muchas deidades requieren sacrificios humanos o sacrificios de alguna índole. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Cuál es la clase de deidad que está esperando una persona? Esta que estamos hablando acá, ¿no es cierto? Una que va por encima de las expectativas humanas, una que va por encima de lo que nosotros podemos hacer y una expectativa que requiere que se cumplan todas esas cosas. Ahora, cuando yo leo esto, a muchos cristianos nos incomoda. ¿Por qué? Se los voy a leer de esta manera. ¿La venida de Jesús fue profetizada? La venida de Jesús, Jesús tiene un linaje real. Su llegada fue sobrenatural. En su nacimiento fue protegido de los peligros que habían a su alrededor. En algún momento Jesús sufrió tentaciones y Jesús se identificó como un líder. Jesús pudo hacer cosas sobrenaturales. Jesús interactuó con la humanidad. Jesús enseñó cosas nuevas. Jesús requirió sacrificios. Ahí es donde nos quedamos. Sí, el sacrificio de tu vida. Tú te tienes que entregar a Dios. Llamando a los servicios de emergencia. No se ponga bravo, pastor. ¿Jesús sufrió en alguna clase de juicio? ¿No es cierto? ¿Jesús transformó o creó alimento? ¿Jesús fue inmortal? ¿Jesús promete la vida eterna? ¿Jesús tiene la capacidad de juzgar? ¿Qué diferencia hay entonces de los otros dioses? Nos empieza a los cristianos como que dice, no, tiene que haber algo diferente, tiene que haber algo diferente. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Satanás es el padre de las mentiras.
Y Satanás es el padre del engaño. Satanás quiere engañar y va a intentar de todas las maneras robar ¿qué? La atención de algo que va a pasar. Algo va a pasar y es inevitable. La venida de Jesús, el acto de Jesús es inevitable. Y si Satanás sabe que es inevitable, él lo que va a tratar es de confundir a las personas. Ahora, nosotros vemos eso y como cristianos nos alarmamos. Y decimos, ay, Satanás está como que ganando la cosa porque ha confundido a muchos. ¿Qué está pasando? Y yo cuando trato de mirar esto, yo digo, yo no creo que Dios esté asustado o que no estuvo asustado cuando estaba pasando esto. Dios estaba utilizando las expectativas como un tipo de lo que realmente iba a venir. Y estaba utilizando las religiones mundiales, lo que empezó desde la creación de la humanidad, lo empezó a utilizar porque lo que Dios estaba diciendo a la humanidad es lo siguiente: tú sabes que necesitas de un Dios y tú estás esperando un tipo de Dios. Lo que tú no sabes es exactamente cuándo va a llegar, pero no estás fuera de donde tienes que buscarlo. Las características que tú estás teniendo, que son las que se están desarrollando en tus culturas, las características que se están llevando a cabo en tus sociedades, son las características que yo voy a utilizar, pero tal vez no es en la manera en que tú las estás utilizando. Te pongo un ejemplo. En la antigüedad los aztecas iban a sacrificar a los niños en la parte alta de las montañas, y entonces llevaban a todos los niños y sabían que tenían que sacrificarlo porque era la manera de agradar ¿a quién? A su Dios. Y entonces nosotros como cristianos nos estremecemos y decimos, uy, no, el sacrificio humano. Bueno, ¿qué dice Pablo acá por este lado? Presenta tu cuerpo como un sacrificio. ¿Qué? ¿En qué estaba pensando Pablo? En esa analogía. Si por acá la cultura está diciendo, yo puedo entregar y puedo arrastrar a mi hijo para presentarlo como un sacrificio vivo y él va a tener que morir para agradar a Dios, eso es lo que está pensando por este lado Pablo. Y entonces, ¿cómo la cambia? De la manera que Dios le dice: no es matando a tu hijo, es presentando tu cuerpo vivo como un sacrificio. Entonces Dios empieza a utilizar esas cosas para decirle a la humanidad: no estás tan equivocada en el sentido de que estás buscando a Dios. No sabes es en dónde lo vas a encontrar. Pero Dios empieza a preparar el corazón de las personas en busca de un prototipo. Y por eso saltan de Osiris, después saltan a Misra, después a Zoroastro, después saltan a Buda, después saltan, porque el hombre sabe que necesita ¿de quién? De un Dios, y lo está buscando incansablemente. ¿En quién se pueden encontrar todas las características? ¿Quién va a ser el único que va a tener todas las características? Jesús. Por eso la expectativa de Dios es tan importante, porque si tú estás viniendo a la iglesia, tú tienes una expectativa, ¿no es cierto? Tú tienes la expectativa de ver un escenario, de ver instrumentos musicales, de ver un pastor. Entonces, cuando se cumplen las expectativas y tú vienes a la iglesia, tu reacción es ¿cómo? Mucho más amena, mucho más agradable, porque tú haces un clic con la iglesia. Y entonces es interesante. Aquí no te juzgamos por cómo tú te vienes vestido, acá no te juzgamos por cómo tú hablas, te aceptamos y oramos para que Dios cambie, ¿no es cierto? Pero te aceptamos, entonces tú vienes con la expectativa de, ok, eso es la iglesia. Pero si tú llegas a una iglesia y las expectativas que tú tienes no son cumplidas, ¿qué es lo que pasa? Hay un rechazo y tú dices, por aquí no fue. Esto es algo que pasó mucho con el pueblo de Israel. La expectativa de un Mesías era diferente a la expectativa que Dios quería crear en el pueblo de Israel. Miren lo que dice, hay un autor que se los recomiendo muchísimo, se llama C.
C.S. Lewis, o Lewis, es un autor cristiano que tiene unos libros increíbles y esto es lo que él escribe. La historia de Cristo es simplemente un mito verdadero, un mito que actúa sobre nosotros de la misma manera que todos los demás, pero con esta gran diferencia. Esto realmente sucedió y uno debe contentarse con aceptarlo de la misma manera, recordando que este es el mito de Dios, mientras que todos los demás mitos que existen son de los hombres. Es decir, las historias paganas son Dios expresándose a través de las mentes limitadas de sus poetas, usando lo que encontró allí, mientras que en el cristianismo es Dios mismo expresándote a través de lo que hoy podemos llamar acontecimientos reales. Cuando yo leía esto me pareció increíble porque muchos queremos decir, es que la adoración pagana, los mitos, los dioses, literalmente es solo un llamado de ayuda de la humanidad diciendo necesito un Dios y tengo la expectativa de un Dios. Lo que todavía no sé es en dónde está ese Dios, pero lo estoy buscando. Y entonces ahí vemos que Dios utilizó hechos reales para cumplir las expectativas que estaban teniendo en aquel momento. Entonces Dios utilizó las religiones para crear ¿qué? Una expectativa. Miremos otra cosa que me parece muy interesante. Los tipos que nosotros encontramos en la Biblia. Yo sé que ustedes han escuchado de eso. Entonces, les voy a leer una descripción y ustedes me dicen de quién creen que estoy hablando. ¿Les parece? Vamos a ponernos acá bien estudiosos de la Biblia. Escapó de la muerte de un decreto de un rey. Estuvo en Egipto cuando era niño. Fue tentado en el desierto. Enseñó la ley de Dios. Hizo un milagro en el mar. Alimentó a miles con pan. Sirvió como mediador por su pueblo. ¿De quién estoy hablando? Moisés. Bien, bien. Segunda descripción. Su nombre significa Dios salva. Fue ungido para guiar y para pastorear. Trajo libertad de la opresión del enemigo. Ungió 12 personas como líderes. Hizo por el pueblo de Dios lo que Moisés no pudo hacer. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? ¿De Josué? Sí, estoy hablando de Josué. Siguiente descripción. Fue tremendamente amado por su padre. Fue desestimado y rechazado por su familia. Alimentó al pueblo cuando éste estaba con hambre. Le fue quitada su ropa y fue llevado a los gentiles. Fue falsamente acusado y estuvo de pie frente a reyes y gobernadores. Bien, estamos hablando de José. Siguiente, nació en Belén. Fue identificado como pastor de ovejas. Fue un rey. Impresionó a los ancianos cuando fue joven. No tuvo donde descansar su cabeza y fue traicionado por la persona más cercana a él. ¿Quién da más? ¿Quién da más? David. Siguiente. Se durmió en un bote en medio de una tormenta. Calmó la tormenta e hizo que se impresionaran las personas. Predicó arrepentimiento a los gentiles. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Empecemos a nombrar. Estoy hablando de Jonás.
Y ese nadie lo había dicho. Ese no era, ese creemos que es el profeta malo, porque no quiso hacer las cosas de Dios. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero con todo esto? Si nosotros compiláramos cada una de esas descripciones y hiciésemos una lista, ¿a quién le podríamos adjudicar fácilmente esa descripción? A Jesús. Porque Dios utiliza tipos, descripciones de algo que va a pasar en un futuro y los revela a través de la persona que está allí. Es por eso que Dios utilizó el tipo de Moisés, el tipo de Josué, el tipo de David, inclusive el tipo de Jonás. Y en el Antiguo Testamento hay muchos otros tipos. ¿En dónde lo vemos? Por ejemplo, en el tipo de el tabernáculo, con todos sus utensilios, con todos los componentes. ¿A dónde apuntan todo eso? A la persona de Jesús. El sacerdote del Antiguo Testamento con toda su vestimenta, ¿a dónde apunta eso? A Jesús. Tú y yo como cristianos podemos mirar a Jesús en todo el Antiguo Testamento a través de cada uno de los ¿qué? De los tipos. El tipo, en otra palabra, era lo que las personas tenían la expectativa de lo que venía, de cómo iba a ser el Salvador, de cómo iba a ser el que venía más adelante, y Dios utilizaba dejando como pistas. Entonces decía, mira, esta va a ser una pista, esta va a ser otra pista, esta va a ser otra pista. Todo eso son simplemente sombras que apuntaban a alguien que iban a venir. Cuando esas expectativas se cumplieron, ¿quién creen que apareció? Jesús. Ahora, con todo este ejemplo, quiero que nosotros ahora pensemos en otra cosa. Durante miles de años, la historia de la humanidad ha estado atada a la adoración pagana. Y veíamos que las expectativas que las personas tenían de un Dios no estaban tan alejadas de lo que realmente Dios iba a ¿qué? A hacer. Ahora, ¿en qué momento cúspide se encuentran más activamente personas adorando y buscando a una deidad con estas características que yo les acabo de mencionar? ¿En dónde creen? Si nosotros pudiésemos, no tuve tiempo para poder crear una línea del tiempo, pero si ustedes me permiten la imaginación, aquí tenemos la línea del tiempo donde este es el comienzo y esto es acá donde llega Jesús. Si en el comienzo nosotros arrancamos a poner cada uno de los dioses que van apareciendo, cada uno de los dioses se va posicionando el uno sobre el otro, 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 y se crea una sobreposición de personas activamente adorando. La cúspide de esa sobreposición de personas que están activamente buscando y adorando un Dios queda entre el año 350 antes de Cristo y 250 después de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Si tú quieres vender artículos de Navidad, ¿en qué momento tienes que comprarlos y en qué momento tienes que empezar a venderlos? ¿Tú tienes que quién? En junio los compras y en noviembre los vendes. Porque ¿qué pasa si yo en marzo empiezo a vender artículos de Navidad? Ya pasó, ya no los va, se me va a quedar todo el material, no voy a poder venderlos, o sea, va a ser el acabose. ¿Cuál es mi analogía con esto? Estoy diciendo que esto no fue la razón número uno por la cual Dios lo hizo, pero estoy tratando yo de darle sentido a por qué Dios escogió 2000 años atrás y no ahorita. Activamente el mundo que se encontraba en aquel momento, donde hubo una cúspide de personas que estuvo buscando y adorando diferentes deidades, diferentes dioses, fue entre el 350 y 250 antes de Cristo. ¿No les parece mucha coincidencia de que el mejor momento para que se introduzca un Dios verdadero es el mejor momento en donde la humanidad está más activa adorando algo? Ahora, no solo yace
no solo yace esa brecha ahí, porque esa brecha nosotros la vamos a empezar a cortar y la vamos a empezar a cortar y la vamos a cortar muchísimo más. ¿Por qué? Porque no solo está la brecha religiosa, que nosotros podemos ver que toda la brecha apunta hacia un solo punto. Y el punto es el que les acabo de decir: más personas están buscando activamente algo. ¿Y después qué pasa? De que esa persona llega. ¿Qué creen que pasa con las religiones después de que Cristo llega? ¿Qué ha pasado? Piensen en las religiones modernas. Piensen en, a ver, nómbrame en una religión. Han crecido, sí, pero ¿qué nombres? Dame el nombre de una religión. Los mormones. ¿Los mormones de quién hablan? Sí, pero ¿los escritos están en quién? Jesús está en los escritos de mormones. ¿En qué otra religión? Los católicos. ¿Quiénes están en los escritos de los católicos? ¿Qué otra religión conocemos? Los testigos de Jehová. ¿Son testigos de quién? De Jehová. Podemos meternos con otras religiones. Metámonos con los musulmanes. ¿Quién es Jesús para los musulmanes? Es un profeta extremadamente importante y valorado. Es una persona que es digna de imitar. Es una persona que debe ser reverenciado y que sus palabras deben ser acogidas como verdad. No lo digo yo, lo dicen los musulmanes. Y que lo están esperando en una segunda venida. Increíble, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los budistas de Jesús? Jesús es reconocido como, obviamente, una reencarnación de un Dios que fue moralmente incorruptible y que es digno de imitar. Creen que Jesús fue un hombre real que caminó en la tierra. Increíble, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los budistas de Jesús? Los budistas reconocen a Jesús como uno de los hombres más iluminados que ha caminado en la tierra, que necesita y debe ser imitado. ¿Qué dice la religión Bahá'í? La religión Bahá'í es una religión que está muy cerca a la nueva era, pero ¿qué es la religión Bahá'í? No sé si se pronuncia de esa manera. La religión Bahá'í es una religión que dice: Dios se revela de diferentes maneras, de diferentes formas y con diferentes dioses. Dios se reveló durante un tiempo con los dioses de Egipto, después se reveló con los dioses de Roma, después se reveló con Abraham, después se reveló con los dioses de la antigüedad, y así sucesivamente van diciendo. Todas las religiones apuntan ¿a quién? A Dios. Lo que tú quieras hacer con tal de que sea religioso, ¿te lleva a dónde? Al cielo. ¿Y qué dicen de Jesús esa precisa religión? Dicen: Jesús fue un ser divino que fue enviado por Dios a la tierra para transformarla. Esa religión. Obviamente, ¿qué dice la nueva era? Jesús es una persona que es digna de ser imitada. Miren cómo en la antigüedad habían tantos dioses, porque todos estaban apuntando a una expectativa. Estamos esperando a alguien que va a venir con todas estas características. Y se llegó a una cúspide donde todas las religiones estaban al punto ya, donde habían más seguidores en todo el mundo, y llega Jesús, hace todo lo que llega, y después de todo eso, ¿qué pasa con todas las religiones? ¿Terminan hablando de quién? De Jesús. ¿No les parece eso increíble? A mí, cuando yo pienso en eso, me parece increíble, porque todas las religiones dicen eso de Jesús. Y ya lo hemos analizado en otras clases. ¿Qué dice Jesús de sí mismo alrededor de todas las demás religiones? Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Si no tuviésemos Biblia, pero tuviésemos los escritos de los hindús, los escritos de los musulmanes, los escritos de la nueva era, los escritos de los bahaístas, ¿tendríamos suficiente información para saber quién es Jesús? Para mí eso es extraordinario. Ahí es cuando se me hacen vivas las palabras que encuentro en la Biblia cuando dicen, aún las piedras van a hablar. Dios utilizó la religión mundial como solo una antesala para cumplir lo que Él iba a venir a hacer en la tierra. Y por eso se dice que la piedra que las personas rechazaron vino a ser ¿qué? Entonces, Dios utilizó el mejor momento para poder traer la palabra que iba a venir a la tierra: Jesús. Siguiente preparación. Aparte de la brecha, o sea, aparte de la preparación espiritual que Dios hizo de antesala para que Jesús viniera, Dios preparó la cultura. ¿Cómo preparó la cultura? La historia de la humanidad empieza hace muchísimo tiempo atrás, obviamente. Y desde el principio de la humanidad, una de las cosas más importantes que ha marcado el desarrollo de cualquier sociedad es la transmisión ¿de qué? De ideas. Una sociedad que pueda transmitir ideas es una sociedad que se puede desarrollar. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo se transmiten las ideas? ¿Alguien ha visto alguna vez Discovery Channel donde arrancan con miren, entraron en las cuevas y qué encontraron en las cuevas? ¿No? Nadie ve Discovery Channel. Yo sé, hay que cerrar un poquito la Biblia y hay que ver más televisión, mis hermanos. En Discovery Channel se ven que entran a las cuevas y empiezan a ver unas figuritas. Y entonces empiezan a ver las pictografías. Si nos vamos a Egipto, si nos vamos a toda la parte que es Sumeria, donde estaba Babilonia, se empiezan a ver las escrituras cuneiformes. ¿Qué son las escrituras cuneiformes? Es una evolución de la escritura de la pictografía. Mientras en la pictografía yo literalmente, si quería representar un pajarito, pues ponía y pintaba un pajarito. En la cuneiforme empezaba a colocarles símbolos al pajarito para poder expresar ideas sencillas, ideas fáciles de transmitir. La pictografía se empieza a descubrir aproximadamente 3500 antes de Cristo. La escritura cuneiforme, 3000 años antes de Cristo. Los primeros alfabetos que se empezaron a utilizar 1000 años antes de Cristo. ¿En dónde se escribían las pictografías? ¿En los quiénes? En las rocas. Entonces vemos que las primeras maneras de que el hombre empezó a transmitir ideas fue ¿en qué? En una roca gigantesca que estaba ahí, ta, 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 con cincel, que es ese, el chuzo, no sé cómo llamarlo, el cincel, y el martillo o lo que le utilizaban para hacer presión, o tallaban lo que tenían que tallar para hacer eso. La escritura cuneiforme exactamente igual. Después empezaron a salir unas tablas de arcilla, donde se mezclaban y las personas podían escribir un poco más fáciles. Después empezaron a salir unas cosas que se llamaban papiros. Y en los papiros se llegó a la siguiente gran evolución, la tinta. Y entonces empezaron a hacer diferentes clases de tintas y al igual, era con todo escritura cuneiforme y pictografías. Pero alrededor del 1000 antes de Cristo empezaron a desarrollarse los primeros alfabetos. El alfabeto de los más importantes que aparecieron en el 700 antes de Cristo, el alfabeto fenicio. Y entonces nosotros decimos, ¿y qué tiene que ver todo eso con Jesús?
¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese llegado en el momento donde todavía estuviésemos hablando a través de pictografías? La idea no hubiese sido clara. Imagínate qué dibujo tú vas a utilizar. Arrepiéntete para que seas salvo. ¿Qué dibujo tú vas a utilizar? Más al que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo tú puedes transmitir eso? Ahora digamos que tú te inventaste la manera de transmitirlo. ¿Cómo vas a cargar una piedra de lugar a lugar para poder transmitirle eso? No vas a poder hacerlo. Entonces, si Dios hubiese aparecido en ese momento, hubiese mandado a su Hijo, ¿qué tan fácil hubiese podido ser que se transmitiera? Obviamente Dios es Dios. Dios lo hubiese podido hacer como hubiese querido hacerlo. Pero para mí, Dios es una persona, Dios es alguien que le gusta hacer las cosas de una manera lógica. Lógica inclusive que se limita y se baja a nuestro nivel para que nosotros entendamos lo que Él hace. Por eso en la Biblia vemos que Él dice, yo no voy a hacer nada sin dejarle saber a mis hijos que lo voy a hacer. Entonces Dios empieza a utilizar todo esto. La invención de la escritura, la invención del papiro, de los materiales para escribir. Y no solo eso, empieza a permitir las grandes conquistas de las naciones. Arranca el imperio Egipto, siendo un imperio increíble, grande. Sigue después el imperio persa, conquistando más. Después arrancamos con el imperio griego y estamos arrancando, o sea, ahí estamos hablando de prácticamente toda la historia de la antigüedad. Y después llega el último de los imperios. ¿Cuál creen que es? Romano. El imperio que alcanzó todo lo que es la parte de Italia, toda la parte de Europa, España, la parte norte del África, la parte del sur de Asia Menor. O sea, es un imperio gigantesco. Ahora, nuevamente, como ustedes son tan pilos y suspicaces, ustedes me están diciendo, ¿y qué tiene que ver eso con Dios? ¿Qué tiene que ver que el imperio romano sea el imperio más grande? ¿Qué ayuda a eso? A Jesús. ¿Cómo creen que ayuda eso a que se avance en la misión que Dios tiene? ¿Cuál es la misión que Dios tiene? ¿Que todos qué? Que todos conozcan. ¿Por qué necesita que todos conozcan? Porque Él quiere hacer ¿qué? La redención de la humanidad. Él va a morir por el mundo y le va a decir a las personas la manera en que pueden serse acreedores de este acto que Él hizo. Con el imperio romano avanzando, el imperio romano hace algo. El imperio romano establece una única lengua en todo su dominio. Empieza a impulsar el alfabeto griego y las personas empiezan a leer en el alfabeto griego, porque se crea el sistema de comunicaciones más avanzado de la época. Antiguamente, ¿qué pasaba? Los egipcios estaban en Egipto y hablaban egipto. Y si se tenían que ir, unos cuantos podían hablar en la lengua de la otra persona. Y así pasaban porque todos los pueblos eran ¿qué? Aislados. Estaba el pueblo de por aquí, el pueblo de por allá, la ciudad de por allá, pero nadie se relacionaba con ellos, solo se atacaban, se mataban, se robaban y ya. Pero llegó el imperio romano y el imperio romano empezó a conquistar. Conquistó tanto que ¿qué es lo que hizo? Dijo, de aquí en adelante entonces se va a hablar esta lengua. Esa es la lengua oficial del reino. ¿Se seguían hablando muchas lenguas? Sí, pero había una lengua oficial. De la misma manera que aquí en los Estados Unidos. Tú y yo estamos hablando ¿qué? Español. ¿Pero cuál es la lengua oficial? Spanglish. El inglés es la lengua oficial. Lo mismo hizo Roma. Ahora, quiero que nosotros miremos, porque en el momento de la conquista es importante que nosotros miremos la historia. Empieza Roma a conquistar, empieza siendo pequeña y empieza a darle duro hasta conquistar. ¿Hacia qué años ustedes creen que
es el máximo esplendor de la conquista de Roma. Alrededor del 29, 30, sí, alrededor del 30 antes de Cristo. Vemos el esplendor de lo que, no el esplendor, pero uno de los más grandes avances del Imperio Romano en lo que él hacía. Justo en ese momento que Roma está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, hay un momento de paz, porque Roma deja de conquistar. Y en ese momento de paz dura aproximadamente 200 años. ¿De dónde a dónde son esos 200 años? Del 29 antes de Cristo hasta el 180 después de Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? ¿Qué creen que hizo Roma durante esos 200 periodos de paz? ¿Qué hace una ciudad cuando está en paz? Parrandea. ¿Qué hace? Una ciudad que está en paz empieza a florecer. Durante este periodo de 200 años, el Imperio Romano construyó una infraestructura comercial, militar, lingüística, que le permitió crear rutas de acceso para todo el continente. Creó inclusive hasta carreteras que podían conectarse hasta China. Las mismas carreteras por las que ¿quién creen que caminó? Jesús. Las mismas carreteras que utilizó el apóstol Pablo en sus excursiones a toda Asia Menor para predicar el evangelio. En ese periodo de paz permitió algo. Permitió que las personas pudiesen seguir adorando a sus dioses con una sola condición. ¿Cuál creen que era esa condición? No necesariamente, Roma no les exigía que creían en sus dioses. Solo tenían les voy a dar una pista, solo tenían una condición. Bueno, dos condiciones. Y uno de los discípulos de Jesús ayudaba al cumplimiento de esa condición: pagar impuestos. Roma se dedicó a conquistar todas las naciones que estaban a su alrededor y les dijo a todas las personas que estaban en sus territorios, les dijo: ustedes pueden seguir adorando al Dios que ustedes quieran, no me importa. Paguen impuestos y no me hagan revueltas. ¿Qué hizo eso? Que los judíos pudiesen llegar a Roma y pudiesen crecer. Es donde empieza a tener sentido todo lo que nosotros leemos, porque muchas veces leemos la Biblia y vemos que había un Sanedrín en Jerusalén y que estaba a cargo de un oficial romano, y entonces uno dice, pero ¿cómo así? Es porque Roma dijo: yo voy a conquistar, y la manera de tener felices a las personas y que no me hagan nada que me vaya a obstaculizar a mí es que sigan adorando al Dios que quieran, que no me hagan revueltas y que me paguen taxes. Eso es lo que yo necesito. Y entonces le permitieron a los judíos que siguieran adorando ¿a quién? A Jehová, mientras pagaban sus taxes. Y mientras tanto, con esos taxes, muchos de los políticos romanos se quedaban con muchos de sus taxes, pero mucha otra parte se iba para las infraestructuras que se utilizaron. El primer servicio postal de la época se creó en este momento. Si Dios hubiese necesitado escoger un periodo histórico en donde la difusión de su palabra fuese lo más eficientemente posible, no fuese falsificable como en esta época, ¿en dónde hubiese sido? Empieza a tener un poco más de sentido esto, ¿no? Empieza a ver que Dios no escogió ese momento, no escogió Roma porque tenía que escoger a Roma, sino es una idea de, miren, esta es la razón por la cual el Imperio Romano creció de la manera que creció.
porque Jesús necesitaba que su palabra se difuminara por todo el mundo y necesitaba la infraestructura romana para poderlo hacer. Es increíble cómo la cúspide de esa evolución está toda en el mismo momento donde todo lo que Jesús está haciendo, inclusive después de su muerte, está aconteciendo. Me parece increíble porque Dios utiliza precisamente eso. Ahora, aparte de eso, ¿cómo Dios utiliza la cultura? Dios no solo empezó a utilizar la cultura de Roma, el poder político y las conquistas, utiliza la misma idiosincrasia del pueblo judío y los empieza desde su formación como pueblo judío, los empieza a formar como personas capacitadas, personas que podían leer, personas que podían escribir y personas que podían transmitir ideas. ¿Cómo lo sabemos? ¿Ustedes saben quién eran los escribas? Todos leemos que los escribas eran los antagonistas de Jesús y que Jesús peleaba contra los escribas y los fariseos. Pero ¿qué hacían los escribas? Escribir. ¿Y qué escribían? Es una así, no te lo reveló ni sangre ni carne. Los escribas, en el Antiguo Testamento, los escribas eran hombres cuyo trabajo era estudiar, leer, transcribir la Biblia. Se tenían que concentrar de tal manera que para la transcripción de la Biblia ellos tenían que contar las letras que habían. Y se creó un sistema de transmisión de la información donde se tenían tantas reglas para poder transmitir correctamente la información, que por eso es que nosotros podemos rastrear las diferencias que hay en la Biblia. Y muchos van a decir, ¡oh! ¿Hay diferencias en la Biblia? Sí, hay diferencias en las Biblias. Y es bueno que hayan diferencias en las Biblias. Es bueno porque entonces nosotros podemos ver si hay 4 opciones, la verdad está en una de esas 4 opciones. No quiere decir que no esté en la quinta. Esa no es una posibilidad. A diferencia de que lo que siempre nos han dicho, a diferencia de, por ejemplo, las Biblias como el Corán. Tú le preguntas a alguien del Corán y dicen, es que el Corán es el mismo. Es exactamente el mismo. No hay manera de saber si el Corán ha sido alterado o no ha sido alterado. ¿Cómo sabemos eso? Porque todas las fuentes apuntan a que en un momento de la historia un personaje decidió hacer algo. Y ese personaje dijo lo que va a ir en el Corán, porque es lo que Dios le dijo que fuera en el Corán, y todo lo del resto completamente desechado. Y no hay rastro de nada de eso. Cuando nosotros lo contrastamos con la Biblia tiene cientos de miles de transcripciones, porque su distribución no fue controlada. ¿Qué quiere decir eso? Yo, Pablo, escribí una carta. Le escribo a la iglesia que está en Roma. Y entonces mi hermana es la que me está recibiendo la carta en Roma. Y entonces yo escribo mi carta en Roma y entonces se la paso a ella. Y ella empieza a hacer su propia copia. Y entonces ella se la pasa a mi hermano. Y mi hermano entonces recibe la carta y él se la empieza a pasar a otra persona, pero ella se quedó con una copia. Y después ella le pasa una copia a mi hermana acá y ella empieza a hacer otra copia. Y ella te la pasa a ti y tú empiezas a hacer otra copia. Y en este momento ya ¿cuántas copias tenemos acá? Como 6 copias, ¿no es cierto? Y entonces, ¿ella se conoce con ella? No, pero tienen la ¿qué? La misma carta. ¿Tú te conoces con ella? Tal vez no, pero tienen la misma carta. Y entonces cuando empezamos a contrastar eso, vemos y decimos, wow, no hubo nadie que tuviese un control y un dominio para decir esto sí póngalo o esto quítelo. Yo escribía lo que recibí. Era tanto lo que se le incentivaba a las personas en la antigüedad, en el pueblo judío, a estudiar la Biblia, que durante mucho tiempo en la antigüedad las
tribus y las ciudades aledañas llamaban al pueblo de Israel el pueblo del libro. Porque ellos seguían las enseñanzas de su libro. ¿Cuál era el libro? Arrancaron con los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Y después llegaron todo el resto de los demás libros y se empezaron a compilar todos los demás libros. Dios utilizó, por ejemplo, el exilio. Cuando el pueblo es expulsado de su tierra, es llevado a Babilonia. Y en Babilonia ellos adquieren conocimiento, adquieren sabiduría, adquieren nuevas lenguas. ¿Y qué pasa? Tarán, ahora hay cartas en otra traducción. Las primeras traducciones de las cartas están ¿en dónde? ¿De dónde salen? De la Biblia. El libro de Daniel arranca a ser escrito en hebreo, pero originalmente fue escrito ¿en qué? En arameo. Y Dios empieza a utilizar el avance cultural y empieza a incentivar que tú y yo nos preparemos, que tú y yo estudiemos. Por eso le dice Dios al padre de familia: siéntate con tus hijos y enséñales. Al principio la transmisión fue ¿cómo? Oral. Se sentaba el padre de familia y les empezaba a decir, les empezaba a enseñar, y Dios hizo esto, y en el primer día hizo esto, y en el segundo día esto, y en el tercer día eso. Y después, ¿qué pasó? Se creó todo un sistema sacerdotal donde habían rollos, donde Dios le decía a todos los reyes que iban a ser los reyes de Israel, les decía: ustedes tienen una misión, ustedes tienen que transcribir las cartas que están escritas. Desafortunadamente muchos reyes no lo hicieron y por eso pecaban contra Dios, porque el rey, aparte de dirigir el pueblo, tenía una misión: transcribir las cartas que ellos tuvieran de Dios, y no lo hicieron. Muchos de ellos no lo hicieron. Es ahí donde empieza a hacer coherencia y empieza a darnos mucho más sentido cuando leemos, por ejemplo, en los reyes, que dicen: y Ezequías mandó a pedir los libros, y le fueron traídos los libros. ¿De qué libros estamos hablando? De los libros de la Biblia, de los rollos que se habían escrito, que se habían pasado de generación en generación y se habían transcrito y se habían pasado. De esos libros estamos hablando. Cuando tú estudias la poesía judía, la manera en que ellos riman, toda está diseñada para que tú puedas transmitir la información, para poder mostrar en dónde tienes tú que hacer el énfasis. Todo eso me parece que es algo increíble, porque Dios utiliza la cultura, utilizó la educación del pueblo judío para después utilizar la infraestructura de un pueblo no cristiano, entre comillas, para la expansión del evangelio. Y gracias a eso, ¿quiénes tenemos hoy esa oportunidad de leer? Nosotros. Miren cómo Dios movió el ambiente espiritual, lo preparó un camino y empezó a hacer esto. Después empezó el ambiente cultural. No vamos a alcanzar a hablar, de pronto les puedo mandar a ustedes las notas. El impacto después de Jesús en cuanto a la cultura es increíble. ¿Por qué ustedes creen que los grandes avances y las grandes innovaciones no salieron de las naciones netamente paganas? China es una cultura de muchos años, milenaria, gracias, casi no la puedo decir. ¿Por qué China no tuvo los grandes avances que estuvieron impregnados en todo lo que es la zona roja del cristianismo? ¿Por qué la India? ¿Por qué África no tuvieron el impacto social, cultural y económico que sí tuvieron las zonas completamente inmersas en esa batalla de la cultura de Dios? Les pongo un ejemplo. Hasta los musulmanes arrancaron con innovaciones tecnológicas.
Y gracias a los musulmanes, nosotros tenemos lo que es la aritmética y ¿ustedes se acuerdan cómo se llama lo de esta de Baldor? El álgebra de Baldor, ¿no es cierto? Que todos decimos estos. ¿Por qué creen que Baldor tenía esa imagen, esa cosita? Porque era musulmán. Ellos fueron gran parte de la revolución de eso. Pero ¿no les parece curioso que de un momento a otro todas esas culturas quedaron estancadas y la única que arranca a producir es la cultura cristiana? Dios empieza hay un por eso yo digo que es un antes de Cristo. Se prepara la cultura, se prepara la ciencia, se preparan los grandes avances tecnológicos para que llegue Jesús. Y cuando llega Jesús, empieza la difuminación de todo lo que Dios vino a hacer en la tierra. Empiezan a correr las cartas por todo el mundo y como resultado, los grandes avances tecnológicos, las grandes innovaciones de la historia de la humanidad nacen justo cuando algo pasa con la iglesia. El pueblo de aquel entonces decía, por ejemplo, Dios es la tierra, Dios es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, si hay un trueno, ¿quién es el Dios del trueno? Y no me van a decir Thor, no es Thor. El Dios del trueno, supuestamente es ¿quién? Zeus. Zeus es el dios del trueno, de acuerdo a la mitología, ¿no es cierto? ¿Quién es el dios del mar? No me van a decir Aquaman. Poseidón. Es el dios del mar. Entonces, si hay truenos, las personas que decían, Zeus está de mal genio. Si hay una tempestad increíble, ¿quién está de mal genio? Poseidón. ¿Qué decían los cristianos? No. Los cristianos decían lo siguiente: Dios está separado de su creación, o sea, Dios no es su creación. Y el libro de la revelación, la Biblia, está cerrado. Pero hay otro libro que está abierto, el libro de la naturaleza. Y por eso dice Pablo, porque toda la creación da cuentas ¿de qué? De un Dios. Por eso David dice, el día le dice a la noche y le declara las grandes cosas. El cristiano empieza a decir, Dios no está en la creación en el sentido de que es la creación. Dios está aparte de la creación. Entonces yo puedo ¿qué? Investigarla. Cuando Galileo se ponía a mirar las estrellas y empezaba a investigar todo lo que veía, él decía, lo único que yo veo es el rastro de alguien con una inteligencia increíble que decidió poner las lumbreras en donde están. Las primeras autopsias, ¿en dónde se realizaron? En los monasterios. ¿Por qué? Porque las primeras autopsias eran los monjes diciendo, la persona ya se murió, pero necesitamos ver cómo funciona por dentro las personas. Y no les daba asco porque veían la importancia de que tenían un cuerpo. En la antigüedad el cuerpo era completamente desvalorado. Tú no tenías que cuidarte, no tenías que, o sea, el cuidado personal era para las personas de mucho dinero. Para las personas normales, nada de cuidado, pero Dios siempre le dio un valor muy alto al cuerpo. Es tanto así que Dios por eso siempre le dijo, el que quiere destruir mi templo, ¿qué le voy a hacer yo? Se lo voy a ayudar a destruir. Y nosotros muchas veces queremos espiritualizar eso. Pero literalmente es, si tú no cuidas de tu cuerpo, yo te lo voy a ayudar a destruir. Cuando nosotros muramos
y resucitemos, ¿vamos a llegar solo como espíritus y como fantasmas a Dios? ¿Cómo vamos a tener? Vamos a tener un cuerpo nuevo. Para Dios es importante el cuerpo. Entonces el hombre se dio cuenta que el cuerpo era importante y por eso decidió empezarlo a estudiar. Y nosotros empezamos a ver grandes avances científicos, tecnológicos, gracias a cómo el hombre veía e interpretaba a Dios. Y decía, yo puedo conocer más de Dios al estudiar la naturaleza. Yo puedo estudiar más de Dios al estudiar la astronomía. No la astrología, la astronomía. Y hay muchos otros avances que después los podemos ver. Porque podemos ver cómo Dios afectó, cómo Jesús afectó la cultura. Hoy tú y yo vivimos acá con todos los privilegios y con todas las cosas increíbles que tenemos gracias al impacto cultural que Jesús hizo. Por eso tenemos todo lo que tenemos. Por eso tenemos una democracia, por eso tenemos derechos, por eso las mujeres tienen derechos, gracias a Jesús. Después podemos continuar con el resto de las cosas porque es impresionante cómo Dios actúa en la cultura y en la educación. Es algo que cuando tú lo ves, tú dices es que definitivamente esto solo es Dios, lo que se puede hacer. Con esto, miren que vimos, analizamos a Dios, a Jesús. Se van a poner bravos y todo, pero no abrimos una sola vez la Biblia. Porque hoy miramos a Jesús desde otra perspectiva, de la influencia de Dios en todas las cosas.